harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador, porque hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Amén. Cordial bienvenida a la familia, a la hermana Gloria y la familia Ramos Cadena. Ahora vamos a tener una lectura. Ah, ya también. Y la hermana Buenas Inés. noches, Dios les Ya. bendiga, Ah, Dios les buenas bendiga, noches. Dios les bendiga. Buenas noches para todos, Dios los Buenas bendiga. noches para todos, Dios les bendiga grandemente. Ay, Amén, hermanos. Vamos a tener una lectura. Me permito leer Isaías 53. Dice la palabra del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ana, Subirá está cual pegando renuevo, varios subirá cual mensajes. renuevo delante Deja de que él. vieron los mensajes. Amén. Entonces, vuelvo a leer, hermanos, para que por favor silencien los micrófonos. Isaías 53 dice la palabra del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que deseemos. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no
Abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 8. Por cual, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en él su boca. Versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Amén. Ahora, pastor, le doy el momento para que nos comparta la meditación de de esta noche, como tiene como título La tristeza y el llanto de Jesús. Muy bien, mis hermanos, muy buenas noches. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Me alegra saludarles a cada uno, a cada una de las familias que nos acompañan en esta noche, desde sus casas y también a aquellas personas que nos verán por nuestras redes sociales. Quiero saludarles en esta semana, Semana Mayor, Semana Santa, semana de reflexión y de acercarnos a Dios por medio de la palabra. Es una semana donde usted y yo podemos reflexionar, donde podríamos ir a Jesús y seguir de la mano con Él. Gracias, mi hermano Luis. Muy bien, hermano, sí, vamos a reflexionar en la palabra, la tristeza y el llanto de nuestro Señor Jesucristo. Jesús llora, Jesús va llegando a Jerusalén y hay tristeza en su corazón y hay llanto. Dice, vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 19. El libro de Lucas, capítulo 19. Y vamos a leer los versículos 41 al 44. Yo lo voy a leer en la versión actual y también tengo la versión Reina Valera, pero lo voy a leer en la versión actual. El libro de Lucas, capítulo 19, los versículos 41 al 44, es la porción por la cual vamos a tener en cuenta hoy para meditar en la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio a la ciudad, lloró y dijo, habitantes de Jerusalén, ¿cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz? Pero no, ustedes son incapaces de comprenderlo. Llegará el momento en que sus enemigos vendrán y habrán rampas alrededor de la ciudad para atacarla por todos los lados. Versículo 44. La destruirán por completo y no dejarán en pie una sola piedra. Todos ustedes morirán y sufrirán todo esto porque no quisieron reconocer que Dios me envió a salvarlos. Amados señores, en esta noche, una vez más estamos cerca de ti, ante tu presencia. Nos acercamos a ti, Señor, en este momento, en este servicio, para darte gracias, para honrarte, para darte la honra, Señor, porque eres merecedor de honra y de gloria. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos como iglesia por este medio y acercarnos a tu palabra y poder meditar en ella.
Hoy, Señor, abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que al acercarme a la palabra, yo pueda entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar hoy. Y que esa palabra no se quede solamente como oidor, sino que la pueda transmitir a aquellos quienes la necesitan, quienes la necesitamos. Gracias, Señor, porque en esta semana recordamos todos los sucesos, aquellos sucesos que antecedieron para para que usted, oh Dios, amado Dios, pudiese ir a la cruz del Calvario, Jesús, a derramar su sangre por mis pecados y por la humanidad. Honramos tu nombre, Señor, en esta hora y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Hemos llegado a la mitad de la semana, de esta semana mayor, de lo que llamamos la Semana Santa. Nuevamente estamos recordando los sucesos que sucedieron en aquel tiempo. Y cada año recordamos esto. Y quiero hacer un recorderis rápidamente lo que sucedió desde el día del domingo hasta el día miércoles, o sea, hasta hoy. El domingo, aquella entrada de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, en la cual se llama el Domingo de Ramos o la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El lunes, la purificación del templo que hizo Jesús el lunes. La purificación del templo, donde la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 12. El día martes, Jesús se enfrenta con los líderes religiosos. Jesús se enfrenta con los líderes religiosos. Y esto lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 23. El día miércoles, o sea, hoy que ya casi está terminando, ¿sabe qué hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos? Hizo un retiro, se retiró a, a la última cena. Por eso es de retiro el Evangelio de Jesús según el libro de Marcos, capítulo 14. Todo esto sucedió hace ya más de 2000 años. Por eso, mis hermanos, cada año generalmente predicamos sobre la humildad de Jesús, entrando a Jerusalén en un pollino, con un pollino, en la alegría de las personas que ponían sus mantos para que el Señor pasase sobre ellos. Pero, ¿por qué? Pero viene aquí una pregunta bien importante. ¿Por qué esperaban, en ese tiempo, ellos esperaban a un rey terrenal? Entonces la pregunta sería, ¿por qué esperaban a un rey terrenal? Pero Dios estaba proveyendo no solo un rey terrenal, sino un cordero que iba a ser inmolado en la cruz del Calvario por usted y por mí. El enojo de los fariseos por los gritos de la multitud y los discípulos que estaban recibiendo a Jesús. Pero vale la pena también enfocarnos en un detalle que es muy importante, que casi siempre se predican de la humildad de Jesús, de la entrada de Jesús, de la muerte de Jesús, de la crucifixión de Jesús, del sermón de las 7 palabras, etcétera. Pero algo que yo quiero que en esta noche nos enfoquemos en este detalle tan importante, en esto, la tristeza y el llanto de nuestro Señor Jesucristo. La tristeza y el llanto de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿qué le causó tanta tristeza al Señor que hizo que derramara lágrimas sobre Jerusalén? ¿Qué fue lo que le causó tanta tristeza al Señor que hizo que derramara lágrimas
sobre Jerusalén. Mi hermano, cuando yo estaba organizando esta reflexión, tuve momentos donde le pedí perdón a Dios y momentos de tristeza. Porque pasa una Semana Santa y pasa la otra y mire todo lo que hizo Jesús por usted y por mí. Por eso, ¿qué le causó tanta tristeza al Señor? Que cuando vio a Jerusalén, su corazón iba destruido y lloró. Por eso el texto nos dice que lloró porque él hubiese querido que Israel reconociera ese día de su historia, que el Mesías prometido que ellos tanto esperaban estaba entrando a Jerusalén. Ese rey, ese rey prometido estaba entrando a Jerusalén, pero no le reconocieron y no le recibieron, como dice el versículo 42. Y vamos a leer el versículo 42, lo que dice el versículo 42. Y les dijo, habitantes de Jerusalén, ¿cómo me gustaría que hoy ustedes pudieran entender lo que significa vivir en paz, vivir tranquilo, vivir felices, vivir con el rey? Bueno, esto lo estoy agregando yo, pero ¿qué significa vivir en paz? Pero mire lo que dice Jesús, pero no, ustedes son incapaces de comprenderlo. Mira lo que nos está diciendo el Señor Jesús en esta noche. A veces somos incapaces de comprender, porque a veces no reconocemos ni le damos la honra, esa honra que se merece nuestro Señor Jesucristo. Para la nación de Israel, ese día era su día, el día profetizado para ellos por medio del profeta Zacarías. Ustedes recuerdan Zacarías 9:9. Su Dios, su Rey y su Mesías venía a ellos en persona. Era Jesús mismo que venía montado sobre un pollino. Pero ellos no lo reconocieron, ellos no le recibieron. ¿Se imagina usted la tristeza del maestro? ¿Recuerdan ustedes que en ese mismo tiempo sucedió cuando antes de aprender a Jesús, Jesús sabía que tenía que ir a sufrir en el Calvario y era tanta su tristeza que se fue a orar. Y dice que su tristeza era tan grande que su sudor era como gotas de sangre. Por eso, mis hermanos, pero ahora, miren lo que voy a decir, pero ahora, más de 2000 años después de estos sucesos de Jesús en Jerusalén, podemos reconocer que el Señor aún sigue sintiendo tristeza, que el Señor aún sigue llorando, aún sigue sintiendo tristeza, aún sigue derramando lágrimas, ya no solamente sobre Jerusalén, sino sobre todo el mundo y también sobre su iglesia. Porque el mundo y muchos cristianos siguen sin reconocer lo que es para nuestra paz, siguen sin reconocer lo que es para nuestra tranquilidad, siguen sin reconocer lo que es para nuestra salvación, que es Jesucristo. Podíamos decir que la tristeza del Señor era porque los judíos no reconocieron que Jesús era su Dios, su Mesías, su Rey. ¿Y no pasa eso hoy en día con la iglesia? A veces no reconocemos ni le damos la importancia que se merece Jesús. Pero en la actualidad, la tristeza del Señor sería porque aún hasta este día el mundo no quiere reconocer que Él es el camino, la verdad y la vida, como lo dice Juan 14:6. Él es el camino,
la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Entonces vamos a mirar por la palabra de Dios por qué la tristeza y las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, aún hoy en día, hoy miércoles, a esta hora, a las 7:30 de la noche aún, hay millones de personas en el mundo que no reconocen que Jesús es el camino, que no reconocen que Él es el camino a la salvación. Lamentablemente, en este día, exactamente millones de personas en el mundo van por un camino ancho, espacioso, en el cual van las multitudes. Ese camino ancho y espacioso es el camino de la religiosidad. Ese camino ancho y espacioso es el camino de las costumbres religiosas, de todas aquellas cosas que podemos ver, pero se rechaza al verdadero rey, rechazamos al Señor. Por eso en la palabra de Dios nos enseña en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 13 nos dice, es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición. Oigan lo que dice, es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho, y mucha gente va por ese camino. La pregunta, mi querido hermano y hermana, en esta noche, ¿estás transitando por ese camino ancho donde mucha gente va por ese camino? Igualmente, en este día, millones de personas en el mundo van por el camino de la destrucción, van por el camino del dolor, van por el camino del fracaso, van por el camino lejos de Dios. Es ahí donde debemos de tener cuidado. ¿Cuál es el camino que estamos transitando como hijos de Dios? Buscamos el camino de Dios cuando necesito de Dios, cuando necesito que Él me ayude, cuando hay la necesidad. Porque muchas veces estamos enredados en pecados y en vicios y caminando en un camino lleno de amargura, lleno de infidelidad, pero aún así rechazando y menospreciando el camino del Señor. El apóstol Pablo le escribe a los romanos en Romanos 3 de los versículos 16 y 17. Y mira lo que le escribe el apóstol Pablo, a donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. Esa gente que camina por el camino ancho, a donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz, no saben vivir tranquilos, no saben vivir con gozo, no saben vivir en armonía, no saben vivir en unión. ¿Cómo nos llamamos nosotros? No sabemos vivir en unidad. Esa es la reflexión que el Señor una de las reflexiones que el Señor nos hace en esta noche. Por eso la tristeza y el llanto del Maestro. En segundo lugar, esta noche millones de personas en el mundo siguen rechazando la verdad y siguen creyendo en la mentira. Aún hay muchos cristianos que rechazan la verdad y creen en la mentira. Y hay millones de personas que aún a esta hora están rechazando la verdad y están caminando en ese camino de la mentira. Qué tristeza habrá en el corazón del Señor al contemplar que millones de personas en el mundo en esta semana cumplirán tradiciones y ritos.
costumbres, pero no quieren recibir el evangelio, no quieren recibirlo a él en sus corazones. Y este tiempo de reflexionar, es tiempo de estar en familia, es tiempo de estar conectados con Dios. Yo creo que ustedes siempre recuerdan esto que estoy haciendo, conectados con Dios. Pero si usted se desconecta con Dios, por eso le va mal. Por eso nos va mal. El libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8, dicen, tengan cuidado. Oiga lo que dice, tengan cuidado. No presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, porque solo son enseñanzas humanas. Esta gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. ¿A quién obedece usted? ¿A quién yo estoy obedeciendo? Porque muchas veces creemos más en el hombre que en nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde debemos de tener cuidado, porque muchas veces dicen, no, yo soy cristiano, yo me congrego en una iglesia, pero no le creemos a Dios, no obedecemos a Dios. Por eso, mis amados hermanos, qué tristeza habrá en el corazón del Señor al contemplar que también millones de personas en el mundo prefieren creer en las palabras de los hombres necios y no en la palabra de Dios. Le creemos más a la gente y no a la palabra de Dios. Por eso mira lo que nos dice la palabra en el Salmo 14:1. Salmo 14:1 dice, los necios piensan, Dios no existe. Es interesante. Los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida. Todo lo que hacen es odioso. Todo lo que hace es odioso. Ninguno de ellos hace lo bueno. Interesante lo que la palabra, miren la palabra, cómo nos llama la atención. Los necios piensan, Dios no existe, pero son gente corrompida. Todo lo que hace, todo lo que hacen es odioso. Ninguno de ellos hace lo bueno. ¿Y esa palabra para quién será? Esta noche esa palabra para quién será. Diga, esa palabra es para mí. Y si ahí al lado suyo está su familia o hay alguien, dígale, esta palabra es para ti y para mí. Ojalá se lo pueda decir. Hermanos, tristemente, muchos afirman que Jesús era un farsante, que Jesús fue solamente un buen maestro. Otros dicen que Jesús es un mito, que nunca existió. Y lo triste no es solamente lo que dicen, sino que hayan millones de personas que lo crean y que hayan aún cristianos que se dejen convencer y crean esto lo que la gente dice. Pero hermanos, pero nosotros, la iglesia del Señor, sabemos y creemos que Jesús es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. Es lo que nosotros creemos, es lo que tenemos que enseñar y es lo que tenemos que vivir en estos días de reflexión. Hermanos, no todo es trabajo, no todo es paseo. Tengo que sacarle tiempo a Dios. Porque si no le sacas tiempo a Dios, Dios te va a quitar el trabajo que tienes. Por lo menos aprovecha el tiempo. Pero nosotros, la iglesia, debemos de creer en esto. En tercer lugar, en este día, en esta noche,
en este miércoles en la noche, millones de personas en el mundo están muertos en delitos y pecados, pero siguen rechazando la vida que Cristo ofrece. Millones de personas están paseando, están rumbeando, están en otras actividades. Y aún cristianos que dicen, no, yo me voy para tal lado, donde la iglesia debería estar llena de personas reconciliándose con Dios, reconociendo nuestro pecado allí en la iglesia, pero no, millones de personas están. Mira que uno como cristiano dice, es que los católicos, pero los católicos nos enseñan más lo que ellos hacen y no lo que hacen los cristianos. La iglesia que está aquí cerquita del centro comercial, eso no le cabe un tinto, como dice el dicho. Está súper llena estos días, gente afuera por todos los lados. Y la iglesia nuestra vacía, sin personas. Materialmente hablando, podemos ver cómo las personas que están padeciendo de enfermedades terminales buscan un tratamiento, una medicina, algo que pueda alargar su vida. Pero espiritualmente hablando, también podemos ver cómo millones de personas están muertas espiritualmente en delitos y pecados, rechazan la vida eterna, rechazan la vida que Cristo ofrece, rechazan la vida que Cristo ofrece a través de su palabra. Rechazan el único antídoto para la muerte y la condenación eterna. Y ese antídoto es la vida que Cristo nos da, la vida que Cristo nos ofrece. ¿Y a dónde encuentro yo esto? En la palabra de Dios. Por eso el primer libro de Juan, capítulo 5, los versículos 11 y 12 en el Nuevo Testamento, primera de Juan, capítulo 5, los versículos 11 y 12 nos dicen de la siguiente manera: este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Oigan, qué maravilla. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, en Cristo. El que no tiene al Hijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Permíteme un momentico, tomo un poquito de agüita. Voy a volver a leer lo que nos dice la palabra que es una maravilla. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea que para poder obtener la vida eterna es necesario tener a Jesucristo como mi Señor y Salvador de mi vida, como el Señor y Salvador de mi vida. Aún, pero hay muchas personas que aún siguen rechazando la vida que solamente Él puede dar, la vida que Cristo nos da. El libro de Juan, capítulo 20, versículo 31, nos dice, pero las cosas, Juan capítulo 20, versículo 31. No, yo me salté, que no voy ahí. El Señor sigue contemplando, es que yo me salté. Bueno, quiero regresarme un poquito. Hermanos, el Señor sigue contemplando con tristeza cómo millones de personas en el mundo van caminando a la muerte interna. Van caminando al infierno por ese camino ancho.
¿A usted no le da tristeza eso? Que hayan personas que a esta hora se están yendo al infierno sin Cristo, sabiendo que usted y yo tenemos la responsabilidad de hablarles a esas personas, porque Dios nos va a demandar, nos va a preguntar, vamos a tener que entregar cuentas. Por eso el Señor sigue contemplando con tristeza cómo millones de personas van al infierno, rechazan la vida eterna y aún así continúan rechazando a Jesucristo como Salvador de sus vidas. Aún así siguen rechazando la vida que Cristo ofrece. Este es un tiempo para reflexionar sobre esto. Ahora sí, vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 20. Al libro de Juan, capítulo 20, el versículo 31. Pero las cosas que aquí se dicen se escribieron para que usted crea, crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que así, por medio de su poder, reciban la vida eterna. Qué maravilloso poder concluir con lo que nos dice el apóstol Juan aquí en su palabra. Pero las cosas que aquí se dicen, lo que nosotros predicamos, lo que la palabra de Dios ofrece, lo que Dios ofrece, lo que Jesucristo ofrece, lo que enseñamos en la iglesia, es lo que está diciendo el apóstol Juan. Pero las cosas que aquí se dicen, se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, es el Salvador. Es el único camino para ir a la vida eterna. Él es el pan, Él es la vida, Él es el agua, Él es el Hijo de Dios. Para que así, por medio de Él, por medio de su poder, reciban la vida eterna. Recibamos la vida eterna. No es por méritos humanos, no es por lo que yo haga, no es por obras, sino solo por gracia. Porque a Dios le complació entregar a su Hijo, a su único Hijo, para que fuese y derramase la sangre allí en la cruz del Calvario y muriese por usted y muriese por mí. Por eso, mis hermanos, en esta noche Cristo está esperando que lo dejes entrar en su corazón. Cristo está esperando que usted sea, que Él sea su amigo. Cristo está esperando que su familia esté caminando por el camino angosto, por ese camino que es Cristo, que nos lleva a la vida eterna. Oremos. Amado Señor, en esta noche, una vez más te damos gracias por este tiempo maravilloso. Hoy, Señor, podemos reconocer y entender por qué el llanto, por qué la tristeza, porque somos su creación, porque Dios Padre entregó a su Hijo en la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hay prioridades que hacen que te coloquemos a ti en un segundo plano. Tú debes ser mi prioridad. Tú debes ser lo primero que debemos de tener, al menos en esta Semana Santa. Que haya un espacio para ponernos en paz contigo, para que mi vida espiritual sea una vida diferente y yo pueda estar con gozo,
tranquilo, viviendo con mucha tranquilidad y paz en medio de cada una de nuestras circunstancias. Yo te doy gracias por la iglesia, te doy gracias por tus hijos. Permítenos, Señor, que podamos cumplir con el mandato que tú nos dejas en tu palabra. Y perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque en momentos te dejamos a un lado. Gracias, Señor, te damos. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, voy a